gracias por la oportunidad de podernos expresar al país y a los asegurados del IES especialmente. Y ahora sí está más seguro que los dientes de arriba, ¿no? Claro, no, y ahorita sí estamos muy seguros. Porque estaban que sí, que no, que por aquí, que por allá. ¿Por qué se pelean tanto los trabajadores? Bueno, es que ahí hay una diferencia. Por servirnos. Hay una diferencia. Ellos han estado 16 años nombrando a los últimos vocales, al vocal Hidrobo, Paulina Guerrero, al señor Clavijo, y durante 16 años no nos hemos sentido representados por el trabajo que el vocal ha hecho, ni el principal ni el alterno principalizado. Frente a eso decidimos en la CUT con otras organizaciones, la CETOS y la CONACEP y otras organizaciones históricas también, la Confederación del Seguro Campesino, poder articular una nueva mayoría que implica un cambio en la vocalía. Tradicionalmente hemos puesto supuestos expertos con un perfil técnico, pero en la práctica lo que hemos visto es que hay un desabastecimiento de medicina, una mala atención a los afiliados, y al final el día eso ha repercutido en que nosotros tomemos esta vez la iniciativa, nos mojemos el poncho y planteemos un nuevo esquema para la seguridad social. Ahí entro yo en ese debate y mi planteamiento fue un acto democrático. 7 centrales sindicales me han apoyado, luego el Seguro Campesino se unió, 8 gremios nacionales, que le hacemos de alguna manera mayoría al FUT, que tiene en este caso 5 votos válidos, nosotros tenemos 8. Usted es el CUT. Nosotros somos la CUT, pero yo no llego solo con el voto de la CUT, sino de 7 centrales adicionales que respaldaron mi candidatura. El espíritu del CUT no fue creado por Correa para dividir al FUT. No, utilizamos más bien en ese gobierno, fueron creados 2 centrales sindicales, la Confederación Sindical del Ecuador, que le pertenece al Parlamento Laboral, y fue creada la CUT. Con la CUT es una expresión que durante años, yo soy muy joven en el movimiento sindical todavía, para otros dirigentes que hay, tengo 41 años, y yo desde que entré, 19, 20 años al movimiento sindical, habíamos puesto como objetivo el crear la CUT, pero en ese gobierno pues hubo las facilidades, eso hay que decirlo concretamente, para podernos organizar, y ahí lo hicimos. Porque el concepto del público en general es que la CUT es gobernista, está con cada gobierno. Ya. Lo que pasa es que a diferencia del Frente Unitario, que tiene siempre su agenda oculta, nosotros somos más frontales, ¿no? En el gobierno de Correa hubo temas que nosotros sí respaldamos y no los vamos a negar. En el gobierno de Lenín Moreno apoyamos frontalmente la consulta popular, y en el gobierno de Guillermo Lasso, antes de que sea gobierno, hicimos un acuerdo laboral de 28 puntos, dentro de los cuales estaba rescatar la seguridad social, reformar las leyes laborales, plantear algunas demandas que habían quedado de los jubilados y varios sectores, y en ese contexto siempre hemos apoyado una agenda común, pero una agenda laboral, no más allá de una agenda política. Yo soy dirigente gremial antes de que Correa sea presidente, y en ese marco pues soy dirigente de una de las federaciones más históricas de este país, como la del sector eléctrico, que tiene 51 años de historia en este país. O sea, no es que nos creó Correa, ya estábamos dispersos, y lo que logramos ahí fue consolidar en el gobierno, con la apertura que hubo, una nueva central sindical con una nueva mirada como la que queremos hacer hoy en la seguridad social. Ahora, 27, 23 minutos, faltan 22 ya, cayó palito, 22 para las 8, con el abogado Richard Gómez, representante de los trabajadores ante el IES. Mire, abogado, correcto, más o menos ya tenemos una idea del asunto. Son 5 vocales dentro del IES, ¿no? No, 3 vocales. El presidente del directorio, que lo elige el gobierno, la vocal de los empleadores, que le eligen 5 cámaras empresariales, y los trabajadores, que en este caso todas las centrales sindicales legalmente habilitadas, somos 3 actualmente. Nada más. Nada más. Y los 3 son los que se reúnen y hacen todo. Los 3 en el Consejo Directivo con dos tareas fundamentales: fiscalizar y legislar. Ya, correcto. Pero en todo caso, el Consejo, la cabeza del IES son 3. Somos 3, exacto, un órgano tripartito. ¿Qué tan buena relación entre los dos consejeros o delegados y el presidente del IES hoy por hoy, el ingeniero Ortega? Yo creo que muy bueno, ¿no? Yo creo que el ingeniero Ortega de alguna manera ha dado la apertura para que nosotros, por ejemplo, en la libertad que tengo como vocal de los asegurados, termine siendo no un vocal de escritorio, sino de territorio. Ya he visitado Santo Domingo, he visitado Manabí, algunas dependencias del Seguro Campesino, hospitales también que prestan atención médica. Nos hemos encontrado con una realidad bastante dura. No hay medicamentos, la gente se queja por las atenciones médicas, me puedo referir brevemente a eso. Hoy día vamos a estar en el Teodoro Maldonado y el jueves vamos a estar en Machala. Entonces hay una libertad también para decirnos las verdades, porque aquí tradicionalmente como asegurado, se lo digo yo, no sé si usted ya se haya sentido representado en los últimos años, pero no hemos tenido una información. ¿Cuál es la deuda, por ejemplo, del Estado con el IES? ¿Por qué hay problemas en las unidades médicas cuando hay un presupuesto de más de 11.000 millones? ¿Por qué se ejecuta en el Seguro Campesino un 13% en compras de medicamentos cuando usted va a los dispensarios, lo único que encuentra es champú para los piojos? Entonces, esa es la realidad que hay que decirla para tomar los correctivos. Pero, a ver, a nivel de deuda del Estado con el IES,
generalmente se hablan de diferentes valores, se hablan de 4.000 millones, 7.000 millones, 11.000 millones, y el gobierno que más le metió la mano al IES precisamente fue el de Correa, que prácticamente lo dejó quebrado. ¿Cuál es la verdad? La verdad que la deuda del Estado asciende con documentos que nosotros tenemos información que ahora como vocal yo sí la puedo solicitar, son 11.043 millones, de los cuales son 6.992 millones del seguro de salud, 3.032 millones del seguro de pensiones, 834 millones del seguro campesino y 66 millones del seguro de riesgo del trabajo que todavía el Estado le debe a la Seguridad Social. Y lo que tiró la mano el gobierno. Con todo, aquí está la deuda de 20 años y la última deuda actualizada a 10 años. De todos los fondos, de este fondo, el Estado, la deuda total asciende a 11.043 millones de dólares. ¿Cuánto cobrarán? Bueno, cuando se realice realmente un plan de pago, y ahí hay que exigir de parte del Consejo Directivo, porque no tenemos, esto es una buena situación en la que me da la oportunidad de poder expresar al país. Mucho se ha criticado el hecho de que yo haya llegado al Consejo Directivo por haber tenido en su momento un acuerdo laboral con el actual presidente de la República. Yo soy nombrado por las centrales, no por el gobierno. Y ahí lo que hubo en esta pugna o en esta disputa entre centrales sindicales, los del FUT fueron a 2 acciones legales, en el Cantón Quito, en el Cantón Mejía, abusando del derecho, presentaron 2 iguales. Nosotros fuimos a otra acción en Cantón Quevedo, a través de las centrales sindicales que nos respaldan y ganamos. O sea, en derecho, respetando la seguridad jurídica, a nosotros nos han dado la razón los jueces. Hay otros actores políticos que han salido a despotricar, pero yo me pregunto, ¿por qué me critican si yo apenas tengo un mes? ¿Y por qué no hemos criticado 16 años el mal manejo que ha tenido los vocales durante todo ese tiempo y que no han hecho nada por los asegurados? La relación con el presidente actual nos dijo que estaban bien. ¿Sí? ¿Coincidencias? ¿Qué tantas coincidencias tienen? Por ejemplo, las coincidencias, repotenciar los hospitales. Él va a repotenciar dentro del plan, ya nos va a entregar el plan macro que él tiene como presidente del IES, porque esto tendría que pasar por consejos directivos. Está, por ejemplo, la repotenciación de los Ceibos, del Teodoro Maldonado, del hospital de Quito, del HCAM, el de José Carrasco de Cuenca. Está la compra de ambulancias, porque no hay ambulancias tampoco, es una desgracia, tienen que andar, a veces la gente se muere porque no hay ambulancias. Entonces, planes como ese, ¿no? Planes como, por ejemplo, nosotros queremos plantearle justamente con la OPS, estamos haciendo un acercamiento para quitar esta traba en la compra de medicinas. Hay medicinas que están catalogadas en el CERCOP, vienen los proveedores, no entregan la medicina y resulta que el IES tiene que someterse a los proveedores que entreguen, en este caso, que se les adquieren las medicinas, porque dice simplemente no tengo, anúlame la orden de compra o espérame como yo te las pueda dar. Entonces, al final del día no tenemos medicamentos, no es ni siquiera por falta de dinero ni por falta de compra, sino porque al final los proveedores dicen no tengo la medicina y ahí terminó el tema. Entonces tendremos que ir con políticas mucho más creativas, como el asesoramiento a la OPS para que a través de un fondo interno sea la OPS la que compre las medicinas a nivel mundial. ¿No tiene temor de que ahora que va el Teodoro Maldonado le tiren piedras, le tiren al carro agua o alguna cosa? No, porque a un director que lo nombraron casi lo matan. Yo creo que ahí hay quejas también. Hasta secuestrar. Me he reunido, le cuento, Vicente, con personas con enfermedades catastróficas, de cáncer, personas que se hacen diálisis, hay muchas quejas. Intentamos recoger esas quejas y buscar una solución el día de hoy. Pero no se ha reunido con los corruptos. No me he reunido con ellos. Que esos son los que manejan todo. ¿Qué va a hacer ahí? Es. Mire, aquí hay una situación clara. Lo escuchaba hace un momento, 17 minutos para las 8, 17 para las 8. La repotenciación de los hospitales. Perfecto, está bien. Pero ¿qué pasa? Que no es la primera vez que se quiere repotenciar los hospitales. Hablemos de diálisis, ¿no es cierto? Y es uno de los que más problemas ha tenido el Teodoro Maldonado. Traen equipos modernos de última tecnología y lo dañan a los 3 días. Entonces hay que mandar a realizar diálisis afuera. Y no son los directivos, son los mandos medios y la corrupción que existe. Si van a repotenciar hoy por hoy los hospitales, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Cómo van a solucionar ese problema? Bueno, yo creo que primero determinando quiénes son los responsables y sancionándolos. Pero aquí, los mandan a matar. Porque aquí, bueno, ahí yo creo que hay que, con la autoridad que nos dan los cargos y yo creo que a la gente que hacemos bien las cosas nos va bien, denunciar lo que haya que denunciar, pero yo estoy de acuerdo con usted, Vicente, tenemos reclamos incluso internos de los trabajadores, en el sentido de que todo se externaliza en ciertas partes del país y hay un pago anual de 650 millones en externalización. O sea, pagamos 650 millones afuera cuando adentro hay los equipos suficientes para poderlos utilizar. Pero como usted dice, no solo el problema es que los dañen, el problema es que repararlos cuesta muy poco, $1.500, $3.000, $5.000, pero no los reparan a propósito. Y ahí no hay fiscalización o no ha existido fiscalización. A esa parte que queremos entrar justamente para poder recuperar, ahorrar esos valores, repotenciar lo que esté bien y lo que sea de externalizarlo, habrá que externalizarlo porque el IES no puede tampoco cubrir toda la demanda que tienen los ciudadanos, ¿no? El hospital 16 para las 8, 16 las 8. El hospital Andrade Marín de Quito, que también pertenece al IES, ¿tiene la misma corrupción que la de Guayaquil o no la tiene?
Yo creo que es igual. Nosotros vamos a visitar el HK en la próxima semana. Porque nos han comentado que allá no hay corrupción como las que existen en Guayaquil. Yo creo que en todos los hospitales hay, mi estimado. Inclusive, por ejemplo, tengo reparos en el HK que me decían los compañeros. No solamente el que no hay detergente, no hay para la comida de los pacientes, tienen que hacer la vaca los compañeros para arreglar las máquinas. O sea, eso es una realidad también en Quito. Y por otro lado, el hecho que tengan a los cirujanos, por ejemplo, buenos especialistas cruzados de brazos y solo utilicen un cirujano y los otros 7 estén descansando, porque prefieren externalizar a las clínicas privadas. Mire, el seguro es tan grande, 15 minutos para las 8 de la mañana, 15 para las 8 con el abogado Richard Gómez, representante de los trabajadores ante el IES. El IES es tan grande que no tiene una serie de datos concretos. Vamos a ver si los tiene o estamos equivocados. Primero, ¿cuántas propiedades tiene el IES? Ya hemos pedido esa información, no la tenemos al día de hoy. Y ni las tiene, ni el mismo IES la tiene. Yo creo que sí las tiene. Nos han pedido unos días para podernos entregar la información, pero creemos fundamentalmente, Vicente, que nadie las ha pedido. Ya. Porque si no, ¿por qué no la tienen a la mano esa información? Yo sé que les han pedido y les dan la información, por eso cuídense. Usted sabe que la burocracia quiteña es terrible. Le dan escondida una serie de propiedades. Y de lo que le dan el 50%, el 40%. ¿Con qué intenciones las esconden? No sabemos. Segundo, de todas esas propiedades, ¿cuántas han estado en negociaciones con compañías fantasma por ahí que le han dado un billete para realizar emprendimientos y realmente eso ha quedado abandonado? La segunda. La tercera, ¿cuánto, ya me habló de la deuda del Estado, cuántos afiliados realmente puede atender cada hospital del seguro en el Ecuador? Para de ahí decir, bueno, el Teodoro Maldonado, si lo repotenciamos al 100%, puede atender 1000 pacientes diarios y puede atender 100 operaciones diarias. Perfecto. Pero lo que tenemos son 2000 pacientes más que no lo podemos atender, se van afuera. Son 100 operaciones que podemos realizar, 50 se van afuera. Perfecto. ¿Hay algún estudio de todo eso? ¿Hay estudios de lugares donde verdaderamente se necesitan hospitales o policlínicos del IES? Como el caso de Esmeraldas, que no tiene hospitales, ni del IES ni particulares. El caso de la península de Santa Elena, que apenas tienen en Ancón un pequeño dispensario y pare de contar. Sí, bueno, yo creo que lo primero, por eso, estimado Vicente, asumimos este desafío porque la intención es pedir la información que no la tenemos los afiliados. Mire, por ejemplo, nosotros tenemos un pedido de los trabajadores, ¿por qué externalizar todo a Solca cuando tenemos lo que usted dice, propiedades que están en Quito, en Cuenca y en Guayaquil, inutilizados, y que podrían servir como nuevos centros de diálisis para poder dar justamente la atención que merecen los afiliados? Pero ahí los han tenido votados. Entonces estamos recabando la información para presentar estos proyectos porque de la facultad nuestra, no es que tenemos la varita mágica para solucionar todo, pero sí podemos plantear al Consejo Directivo, llegar a un consenso con la vocal de los empleadores y con el mismo Alfredo Ortega y poder destinar los presupuestos para obras como esta. Entonces lo primero es sincerar la información que de a poco nos ha venido llegando, pero con la que ya contamos y por eso no nos hemos querido quedar solo en la información, sino también recabar la información en territorio de qué es lo que piensa la gente. Una señora en Santo Domingo me decía, ¿lo están atendiendo? Sí, súper bien, pero ¿cuántos meses duró para una cita médica? 3 meses. Preguntamos, ¿por qué el oftalmólogo 3 meses para una cita? Porque uno se jubiló, el otro renunció y el otro se le terminó el contrato. ¿Y por qué no los han reemplazado? Porque está centralizado todo en Quito. O sea, toda la necesidad, así sea desde el Aguario, Galápagos y todo, pasa por una persona o por una jefatura que está en la capital, que es la que decide o no contratar un especialista médico. Eso tenemos que acabarlo y para eso vamos a llevar una propuesta al Consejo Directivo. No solamente en el IES, sino en mucha de la estructura estatal. De allí es que nace la idea del federalismo. De la separación un poco de la autonomía. ¿Sí? La autonomía lamentablemente es la gran verdad. 12 minutos para las 8 de la mañana, 12 para las 8 con el abogado Richard Gómez, dirigente laboral, ahora los representa en el IES, nos representa a todos los trabajadores. Ay. Sí. Yo le iba a decir que hay otro tema que nos preocupa, que es el sostenimiento, por ejemplo, del fondo de pensiones, porque mucho se ha criticado que se quiere privatizar el IES, que se quiere ni sé qué cosa hacer con las pensiones, que se quiere subir la edad, pero hay una realidad. A diciembre del 2019, los trabajadores con relación de dependencia éramos 2.661.198. A diciembre del 2022 hay 2.590.000. Quiere decir que hay una reducción del menos el 2.66%. Pero ¿quiénes son los que han aumentado? Porque se ve como que no hubiera un cambio en la variación del número de afiliados. El número de afiliados que ha incrementado es el número de afiliados voluntarios de Ecuador y el exterior, en un 16% y en un 21%. Entonces, la gente que más de alguna manera aporta es la gente que más ha disminuido.
por la serie de, al final, reformas que faltan en el ámbito laboral que no permiten que la gente se afilie al seguro. La falta de confianza en mucha gente que no quiere afiliarse al seguro porque no siente ningún tipo de beneficio. Entonces hay que recuperar esa imagen para poder crecer el número de afiliados y realmente llegar a una instancia que pueda ser 8 o 10 afiliados activos por cada jubilado. Hoy estamos en 5 trabajadores por cada jubilado. Entonces estas son las cosas que hay que cambiar, porque si no los recursos en el tiempo se van a ir agotando, se sigue desafectando el fondo de jubilación, se sigue sacando el fondo de salud y llegará un momento en que no va a haber los recursos para sostener todo lo que pasa en la seguridad social. Hay una cosa sencilla, mi querido Richard, abogado Richard Gómez, 10 minutos para las 8 de la mañana. Ustedes quieren mucho más afiliados al Seguro Social, el trabajo por hora. Y son discusiones que las hemos conversado absurdos, aquí. Tan absurdos muchos dirigentes laborales que no aceptan el trabajo por horas. La juventud nuestra tenemos que agotarla hasta lo que no podamos. Nuestra juventud, diga usted, 45, 60 años. Nuestra juventud a los 60 todavía. Uno hasta los 60, 50 años puede trabajar 12, 15 horas diarias, tranquilamente. Yo he trabajado y sigo trabajando 16 horas diarias, 14 horas diarias. Bueno. Correcto. Entonces, y ya tengo 73 años. Y muchas personas tienen que explotar la juventud. Si el trabajo por hora le da a una persona que quiere trabajar 12 horas diarias, o 15 horas diarias, o 10 horas diarias, o 8 horas diarias, pero esa persona que hoy por hoy anda deambulando por allí y no le dan trabajo, puede trabajar por hora y cada hora que le pague su seguro. También. ¿Cuántos miles de ecuatorianos no estarían trabajando por hora? Hemos sacado los cálculos nosotros. Una persona que limpie casa y se dedica a trabajar 12 horas diarias limpiando diferentes casas, no se gana menos de $1,200 a $1,500 al mes. Mucho más que un sueldo mínimo en cualquier parte. Aquí los dirigentes laborales, usted que ha estado, ven eso como atroz, pero sin embargo sí se van a regalar los pulmones a los Estados Unidos. De acuerdo. A trabajar el part-time, a trabajar, pero allá sí logran tener su casa, tener un muy bueno, muy bien. Y doble jornada y triple jornada. Correcto. Así es. ¿Y por qué aquí no lo pueden hacer? Y porque las leyes nuestras no lo dejan. Entonces el Seguro Social ahí tendría un ingreso realmente muy importante a través del trabajo por horas, mi querido. Yo creo que ahí lo que pasó en el Ecuador es que cuando hubo la contratación por horas hubo una especie también de explotación. Para mí no se aplicó correctamente aquí. Y yo creo que si hay unas reglas del juego establecidas, yo no creo que haya ser humano que se oponga frente a la realidad que vimos hoy, ¿no? Miren cómo ustedes de alguna manera se dispara el desempleo después del COVID y no se ha recuperado todavía, como se lo demuestro con los trabajadores bajo dependencia, pero sin duda alguna, aparte de que se afecta el empleo, no hay la posibilidad tampoco de tener otras modalidades contractuales. Frente a esa realidad yo no creo que ningún ecuatoriano se oponga, pero las reglas hay que establecerlas claramente. Lo que pasa es que estamos en esta pugna política, ¿no? Entre la Asamblea, el Ejecutivo, la sociedad, por ahí podemos plantear cualquier cosa, pero al final del día no nos paran bolas, ¿no? Entonces, esa es una realidad que como ecuatorianos no terminamos poniéndonos de acuerdo en este país tan chiquito. Pero sin duda alguna lo que usted dice sí es una problemática y podría ser una forma de solucionar. No creo que a la final sea la única fórmula, pero yo creo que el debatirlo y el llevarlo con una posición muy clara de dónde queremos llegar y con objetivos concretos y hablando claro, podríamos llegar a eso. Ojalá la clase política en este país escuchara voces como la de usted o como la de mucha gente que hemos apostado que haya un camino, porque así no solo destruimos la cifra de empleo y aumenta la delincuencia, sino que también el IE se ve perjudicado y nuestra jubilación está en riesgo también. Ahora, hay países que prácticamente tienen privatizado la seguridad social. ¿Cuál es el versus aquí? ¿Tener el modelo que seguimos teniendo en el Seguro Social o privatizarlo? 7 para las 8. ¿Cuáles serían los bemoles allí? Yo creo que el modelo que siga siendo el Estado es un modelo que la salud, primero, que es un servicio pues público y tiene que seguirlo dando el Estado, constitucionalmente hablando. Pero a veces pensamos que lo público es malo. Y yo pregunto, hay países, como usted me puede decir, que en algunas partes todo lo privado funciona bien. Pero, por ejemplo, si vamos a los Estados Unidos, si usted no tiene dinero para un buen seguro, usted también pasa peripecias en los Estados Unidos. Pero si ha vivido asegurado, tiene una excelente salud. Ah, no, eso sí. En esa parte no cuestionamos. Lógico. Pero de ahí en la parte, por ejemplo, de salud en estos momentos, con el principio de solidaridad que hay aquí, muchos de los que aportamos no utilizamos el seguro. Pero hay gente que a la final aporta menos y nosotros lo subsidiamos a él. Si esto se vuelve de manera individualizada o privatizada, yo calculo que aquí el tema va a ser como hoy no sucede con las aseguradoras privadas. Usted le paga
y en función de lo que usted paga, usted recibe. Pero el otro que no tiene para pagar, ¿quién le cubre su enfermedad? Y usted ve que hay mucha gente que al final del día pues ha sido trabajadora remunerada del hogar o trabajador autónomo. Entonces, si ellos con sus propios recursos pagaran cierta prima y le dieran cierto derecho a ciertas cosas, yo estoy seguro que muchos de esos se hubieran muerto, mi estimado. Una pregunta, el seguro social en general en el Ecuador, 6 minutos para las 8 de la mañana, 6 las 8. ¿Cuántos millones de dólares le ha costado solamente la salud, con todos los bemoles y los robos y todas las cosas? Bueno, son casi 2.000 millones de dólares de presupuesto anual. Ya. El año pasado solo eso se ejecutó el 86%. El presupuesto. El presupuesto y la ejecución de ese presupuesto, ya, 1.870 millones. Ya, o sea que sobraron 200 millones. Por ahí, 150 ya. millones. Sí. Si se privatiza, ¿se llegará a los 1.800 millones o se bajará o se subirá? Yo creo que faltaría, honestamente. Yo creo que faltaría. La falta de ejecución presupuestaria no es porque no se necesita medicina, sino porque ahí viene el problema. O negligencia administrativa, cambios de gerente en los hospitales, por ahí cambios de algunas personas. La corrupción. Y la corrupción. Ya. Ese es el gran problema. Ese hueco, llamémosle así a ese hueco, ¿cuánto significan? ¿Lo han calculado? Bueno, no tendríamos un impacto ahí, pero si planteamos fácilmente un 20%, ahí estamos hablando de unos 200 millones. Más. Yo creo que definitivamente si se privatiza, definitivamente sería... ¿Y sabe qué? A ver, ¿cuánto vale una operación, por decirle algo, de una hernia? El seguro normalmente te vale $1.500, por dar un valor en cualquier hospital. Aquí te voy a pagar yo 400 y vas a tener 1 millón al año, si es que quieres, si no, no. Y va a ver que lo van a aceptar. Mientras que el seguro social no le vale 1.500, sino que le vale 3.000 con corrupción y todo. Lamentablemente yo creo que esos estudios de entre más menos debería de hacerse para tener una idea y tomar decisiones en el IES. Sí, claro, yo creo que todo lo que le favorezca al asegurado va en la línea de poderlo discutir, pero sin duda alguna acuérdese usted que la salud es un derecho universal. Inclusive la ONU sacaba un criterio sobre el tema de la salud, y cuando se lo convierte en un negocio, mire lo que está pasando hoy en día, se externaliza. Y muchos de los prestadores a veces no se les paga porque entre las facturas que presentan, es la información que todavía no la tenemos completa, ya nos pronunciaremos en algún momento cuando la tengamos completa, meten ahí gato por liebre también para ganarse un billete más y seguir desangrando al IES. Ha habido un abuso, sí, definitivamente. Sí. Eso se controla a través de tarifas, porque sabe que el hospital o la clínica que haga eso, le quita el contrato y nadie va a querer tener un contrato de esa naturaleza, no vivir sin ese contrato. 3 para las 8, economista. Y que con los prestadores externos, mi querido Richard, ¿cuánto dice que se gasta anualmente? 650 millones de dólares se paga anualmente. Ese es el promedio, más o menos. Ese es el valor, más a grosso modo. ¿Por qué tantos prestadores externos? Porque es una gran verdad. Sobre la última parte que ustedes estaban indicando, hay personas que se hacen ver con prestadores externos, por decirle, ¿no? Le revisan la uña, pero le cobran como una operación. Aquí hay un entramado desde fiscalizadores y todo lo demás que forman parte de esta suerte de corrupción que no se la puede, desgraciadamente y lamentablemente, eliminar. Si hablamos de 650 millones de dólares en prestadores externos, si esos recursos los pudiera capitalizar el IES directamente, ¿cuál sería el panorama? Bueno, el panorama sería increíble, pero ahí viene el problema, es no solamente de quienes fiscalizan a los proveedores. Y ojo, no hay que satanizar porque hay buenos prestadores externos. Hay de todo. Vea, este es un secreto a voces. Pero la línea, de cosas, que hay muchos que cobran lo que no deben de cobrar. Así es. Pero la línea, por ejemplo, está ¿por qué busco un prestador y no utilizo la capacidad técnica que tengo? Mire que se habla mucho de que hay demasiada gente en los hospitales o demasiada gente en el IES. Pero el 86% de la gente que tiene el IES son médicos, son especialistas, son enfermeras. O sea, no es personal administrativo. Estaríamos en los rangos normales. Pero sin embargo, usted va a un hospital y siente la tensión de que al final del día pide una cita médica y se la dan después de 4 o 5 meses. Entonces, todavía no tenemos el personal completo para dar una atención en donde implique que usted saque una cita y lo atiendan en un tiempo prudencial. Y por otro lado, es el tema de lo que pasa internamente. Daño los equipos a propósito o teniendo los equipos no los utilizo para externalizar porque ahí tengo, como decimos en Guayaquil, algún chanchullo, alguna situación y prefiero externalizarlo. Pero eso no quiere decir que nos opongamos a externalizar, porque si todo el mundo se atendiera o todos los asegurados buscaran el IES, lamentablemente no lo buscan ahorita porque no hay medicinas, no hay cómo hacer. Claro. Pero si lo tuviéramos, la gente va a abarrotar los hospitales y ahí ¿qué va a pasar?
necesitamos de ley de justamente la herramienta de la externalización como un mecanismo de solución rápida a la salud, que usted sabe que no espera. Pues. En la época de Correa se evitó la externalización. No quiere decir que no existía, sino que era menor. Desapareció Correa y pulularon nuevamente los prestadores externos. Ustedes tienen una estadística al respecto. Así es. No solamente eso, sino que hay más de 170, por ejemplo, prestadores externos en Guayaquil. También hay como más de 120 en Quito, en Pichincha, y hay muchos más, pero más allá del número, es la cantidad del valor que se destina a esos prestadores. Lógico. 650 millones, si el presupuesto en salud ejecutado el 2022 fue 1.800 millones, usted quiere decir que casi el 33% le está entregando a los prestadores externos. Si usted invierte, capitaliza directamente eso en el Seguro Social, cambiaría pues directamente la relación de atención. Entonces aquí hay un negocio maravilloso para un poco de gente desde afuera, claro que son emprendedores y todo lo demás, pero es un negocio maravilloso, sin duda alguna, para el deterioro de lo que es la institución de manera oficial. Usted decía en una pregunta del licenciado a propósito del tema de la relación laboral, trabajo por horas, que la ley no permite, en algunos casos, como el afiliado tampoco quiere afiliarse. ¿Cómo es ese panorama, mi querido Richard? Es que yo lo que observo, por ejemplo, lo que nos ocurre en el seguro campesino, usted sabe que tenemos nosotros gente en todos los sectores, la gente prefiere mantener su aporte al seguro campesino, que borda los $2, eso es frente a que lo afilien al seguro social. ¿Para qué? Para no perder, por ejemplo, ese derecho. Otros quieren trabajar, pero sabes que a mí no me aportes al seguro porque la gente va hoy día al seguro y usted no encuentra las medicinas, encuentra la atención médica después de unos meses. Entonces, esa es una realidad que hay que cambiar. A mí me decían en una entrevista, Richard, habrá que discutir el incremento de los años para jubilarse, por ejemplo, que es una situación que podría estar en discusión, una de las propuestas que ha hecho la OIT de algunos estudios que hizo en el IES, o la otra, aumentar el valor de la prima mensual que pagamos los trabajadores. Y yo le digo, sería un insulto a los ecuatorianos, porque el asegurado hoy día, con lo que está aportando, no siente el retorno prácticamente de nada. Entonces, primero hay que cambiar la imagen del IES. Y para eso no cabe la figura de no fiscalizar. Por eso es que yo he criticado tanto al vocal anterior, porque cuando me senté, le pregunté a su equipo asesor, ¿qué proyecto le ha entregado, qué proyecto llevó al Consejo Directivo? Ninguno, se quedaron viendo al techo. Entonces, esa es la gente que nos ha representado a los 3.700.000 asegurados. Y es eso lo que queremos cambiar. Yo no soy quizás monedita de oro, ni tengo quizás toda la experiencia en seguridad social, pero sí tengo un buen equipo humano y técnico que me va a llevar a hacer ciertas propuestas que el país lo va a conocer. Y si ahí me desean apoyar los miembros del Consejo Directivo, bingo. Y si no, pues será la ciudadanía que tenga que movilizarse para poder reclamar que si esos son proyectos importantes, de alguna forma sean apoyados por este órgano tripartito, que en este caso tiene la responsabilidad de manejar el Seguro Social debería de vender todos los beneficios que le ofrece a los afiliados, porque aquí mucha gente asume que el Seguro Social es solamente cuestión de salud y se olvidan de préstamos quirografarios, se olvidan de préstamos hipotecarios, la posibilidad de suerte de Montepío después y un poco de cosas. La gente cree que es solamente salud el Seguro Social y tienen un enfoque errado en ese sentido. Es que la cara más visible, mi estimado. Eso es una cosa. Así es. Pero los beneficios son múltiples en otras líneas. De acuerdo. Que muy probablemente privatizado el Seguro Social no existiría. Busque usted el modelo de Chile y se va a encontrar que el modelo de Chile, por muy exitoso que sea, liquida al trabajador después de un determinado periodo, después de un determinado tiempo. ¿Qué tanto es autónomo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social si nos pertenece a nosotros los trabajadores? Yo creo que es autónomo, pero se debe buscar otra figura en donde implique que los asegurados tengan más representación. Porque si usted lo ve en este momento, el sector empleador, que es un gran deudor también del Seguro Social, el Estado, son entre ellos los que han administrado y en algunas resoluciones, aunque el vocal de los asegurados se oponga, al final del día ellos han tomado las decisiones, y no me refiero actualmente, me refiero a lo que ha pasado naturalmente. Entonces yo creo que hay que apoyar lo bueno y también desterrar lo malo, y ahí hay propuestas de iniciativa popular que está en que los vocales, por ejemplo, los jubilados tengan su propio vocal, o el seguro campesino tenga su propio vocal, las cámaras pequeñas, no solo las cámaras grandes de empresarios, tengan también su vocal. Perfecto, yo creo que eso va a dinamizar un poco de que no dependamos en esta suerte de lo que pasaba antes, que venía el vocal de los asegurados con una lista de hospitales o venía el de los empleadores con otras prebendas que quería y aprobaban todo lo que decía el gobierno. Y así se manejó el IES durante tiempo, y es un secreto a voces que lo conocemos todos los ecuatorianos. Entonces eso hay que cambiarlo, y estamos con la suerte desde el lado sindical, justamente yo que represento una central tan grande, pertenezco a un sector donde hay gente que se me ha muerto, electrocutada porque no ha habido atención médica, o porque le han amputado los brazos porque llegaron muy tarde y les cayó gangrena. Esa es la realidad que nosotros hemos palpado. Y por eso hoy nos metemos en este tema. Mi querido abogado? Yo tengo en la CU, ya voy a cumplir 4 años este año, en la FEDELEC tengo casi 15 años,
y a nivel del comité de empresa tengo 6 años. Con la escuela de su señor padre, que también fue sindicalista. Dirigente, pero fue dirigente de una asociación. Ya. Yo he escalado, gracias a Dios, bastante alto con el apoyo de mis A compañeros. este ritmo usted va a estar al mismo relación de periodo y tiempo que anteriores dirigentes sindicales. Yo planteo, le cuento en mi esquema personal, salir dentro de unos años. Voy a dejar preparada una clase fuerte sindical, que tenga los conocimientos, que sí hay que estudiar también. Mire, en mi caso, Claro. Hijo de un obrero, pero fui obrero, o soy obrero, mejor dicho, todavía, pero he estudiado también mi carrera de Derecho, he sacado mi maestría con mucho esfuerzo y ahí estamos trabajando. Entonces la gente también tiene que educarse y formarse para poder transformar el país. También es una visión técnica, no solamente sindical. Yo en broma decía al inicio de la entrevista que ustedes se despedazan, se matan por servirnos. Que en términos reales y prácticos sea realmente eso. Yo estoy ahí. Que Y sirvan, aquí me podrán que sirvan llamar a la cuando sociedad, ustedes porque consideren. sucumbe el seguro, desaparecemos prácticamente todos. Hay gente que no sufre de causa ajena. Yo sí sufro por mis compañeros. Realmente ellos Es me la han relación dado. de empatía lo que tiene Así que es, ser. así es. Bueno, se quedan un pocotón de preguntas a través del YouTube, a través de las redes y a través nuestro también. Ok, al abogado Richard Gómez. Oye, ¿dónde va a estar? Hoy día en el Hospital Teodoro Maldonado, a las 9:30 estoy ahí. 9:30. 9:30. Ya anunció, pues se le van a esconder un pocotón. No se preocupe que vamos a ir. O es Ya al sabemos a qué revés, áreas ir. o es al revés, va a funcionar todo bien. Ok, muchas gracias, Gracias a abogado, usted. y lo molestamos en otro momento.